En principio, como les decía ayer, ¿no? Lo del Te Deum. El Te Deum, es increíble que haya canales de noticias que te pasen una vez por hora el Te Deum, un 25 de mayo. Yo no sé, con verlo una vez está, ¿no? Pero sobre todo un Te Deum con este tipo haciendo buena letra, porque a lo mejor viene el Papa y está pensando cómo sacarle provecho al Papa. Yo creo que de este Papa mucho provecho no va a poder sacar. Por eso quería hablar de la Magnifica Humanitas, de la Humanidad Magnífica, que fue la primera encíclica que presentó León XIV y que no es un tema ajeno a lo que nos pasa a nosotros. Nada de lo que pasa en el mundo, quiero decir, este es el punto de partida para de nuevo clarificar el lugar de enunciación, es decir, desde dónde estoy hablando. Porque si no parece que estoy hablando de cosas que pasan afuera de este país, porque no quiero hablar de las cosas que pasan en este país, o porque, no sé, o porque evado hablar de las cosas que pasan en este país. Pero todo está tan vinculado. Estamos tan afectados por las cosas de las que habló, de las que habla la encíclica de León XIV, que dicho sea de paso, tomó su nombre de León XIII, que a fines del siglo XIX eh, dio a conocer la encíclica Rerum Novarum, que es la base de la doctrina social de la Iglesia, que es el primer documento, fue el primer documento del Vaticano para hablar sobre el trabajo humano, porque estaban en ese momento en plena revolución industrial y era un cambio civilizatorio. De la misma manera que nosotros estamos viviendo ahora un cambio civilizatorio, porque la inteligencia artificial, tal como la describe León XIV en la encíclica, es un arma, por eso dijo que hay que desarmarla, y usó esa palabra, que quiere decir, en el contexto en el que lo dijo, desarmar la inteligencia artificial no quiere decir quedarnos sin inteligencia artificial. Quiere decir que la inteligencia artificial, desde su aparición, desde su arribo a nuestras vidas cotidianas, lo que más ha generado son guerras. Guerras, actos bélicos delictivos, como el secuestro de Nicolás Maduro. Bueno, también contaron con inteligencia artificial para detectar los buques pesqueros en los que mataron a más de 100 inocentes. Y básicamente lo que dice la encíclica de este Papa, que se mete con el núcleo de lo que está pasando hoy, porque todos sabemos que el tema no es Trump, el tema no es Milei, el tema no es Netanyahu, el tema son este grupo de multimillonarios que poseen el know-how de la inteligencia artificial y que son los que las cargan a las inteligencias artificiales. Lo que explica la encíclica es que no es un elemento neutro, ya lo dijimos muchas veces acá, pero bueno, nunca está de más recordarlo, que es una herramienta que contesta cualquier cosa, pero de acuerdo a los archivos que le hayan metido, con lo que le hayan cargado. Si hay una inteligencia artificial que produce o que carga un país como Estados Unidos, no vamos a obtener las mismas respuestas ante las mismas preguntas que si estamos ante una inteligencia artificial que la cargada por China, por ejemplo. Y lo que dice el Papa es que deberíamos encontrar una manera de que la inteligencia artificial sea, es una palabra que la derecha detesta, pero que yo quiero mucho, porque nos da libertad, necesita regulación. Ya estamos viendo en este poco tiempo, en este par de años que llevamos, bueno, cada día tenemos menos regulaciones porque estos tránsfugas le siguen votando las leyes de hojarasca a Sturzenegger, ¿no? Pero con cada regulación que se pierden vidas. La desregulación mata, es evidente. Puede ser que la regulación a veces genere alguna pérdida de libertad, pero la desregulación mata. La desregulación mata porque no sabemos lo que comemos, no sabemos lo que tomamos, porque no sabemos si lo que nos dicen es verdad, si lo que nos dicen es mentira. Y es más,
han blanqueado con el caso del Honduras Gate, que el propósito de esta gente es que el mundo viva en una mentira, es que se proporcionen solo noticias falsas, porque ellos se retroalimentan, tienen los grandes medios, y vamos a vivir, si los dejamos actuar, una vida completamente psicótica, porque la realidad nos va a indicar una cosa, pero nosotros vamos a creer otra. Y aunque no lo creamos, porque somos escépticos, porque somos críticos, porque tenemos las cosas claras, lo que sea, hay que convivir con gente equivocada todo el día, ¿eh? Te vuelve loco eso, no hace falta que te vuelva loco la inteligencia artificial. Si todo el día estás rodeado de gente que te dice que Milei bajó 13 millones de personas de la pobreza, te vuelve loco. Yo me vuelvo loca escuchándolo solamente a Milei. Si empiezo a encontrarme con gente que me repite lo mismo por la calle, me vuelvo violencia arriba en 2 minutos. Porque son mentiras muy groseras las que dicen, que hacen que uno, son tan caraduras y dicen barbaridades tan grandes que, bueno, uno tiende en principio a dudar porque tiene esa falsa idea que es una inercia con la que cuentan estos grupos de los tecnofeudales, por identificarlos rápidamente. Pero además había una cosa que a mí me pareció, si es lo que yo creo, me pareció genial. Nunca lo voy a saber o es muy raro que lo sepa, pero vieron que, no sé si vieron, pero en la encíclica el Papa cita a Tolkien, cita al Señor de los Anillos, incluye una cita entera de Gandalf, que es el que se parecía, que murió hace poco el actor, es el que se parecía a Merlín, es el mago del Señor de los Anillos, que dice que no está en nuestras manos, la cita que pone León XIV en la encíclica, que no está en nuestras manos solucionarlo todo, pero que el video de esta parte no lo voy a pedir porque ya me di cuenta que hablé demasiado. Ahora pido el otro video, el de la flotilla. Perdón, chicos. Yo soy un desastre, la verdad. Bueno, cita a Gandalf para incluir a Tolkien en la encíclica. Yo no sé si ustedes saben, pero Palantir, que yo creo que la encíclica está dedicada a Palantir, porque los demás hacen otras cosas. Pero el que viene por nuestros datos personales, el que viene a generar vigilancia, el que le avisa a Estados Unidos dónde está Maduro, el que le avisa a Estados Unidos dónde atacar en Irán, es Palantir. Y Palantir también es una palabra que viene del Señor de los Anillos. Eran las piedras pensantes de Tolkien. Así que me parece que ahí hay una lucha secreta, porque Tolkien era un escritor totalmente cristiano. Es decir, el Señor de los Anillos tiene una base que tiene mucho más que ver con la encíclica de León XIV que con Til, que se agarró el nombre de Palantir porque le gustó, pero no es eso. Vamos al otro tema, a la flotilla. Quiero que escuchemos el testimonio de una de las activistas que cuenta, para no contarlo yo, qué les hicieron, cómo los trataron a los activistas después de esta última detención. Lo vemos. Habíamos sido separados en varias secciones de estos buques cárceles y había un buque en particular que fue este buque del terror, y una parte de la Global Smooth Flotilla vivió una situación aún más grave de la que vivimos el resto de las y los integrantes. Les rompieron los brazos, las manos, las costillas, les inyectaron algunas sustancias que no sabemos qué fue por parte de estas fuerzas de ocupación de Israel, y lo otro es que la violencia escaló a tal que se vivieron escenarios de violencia sexual y violaciones. Escenarios de violencia sexual y violaciones a hombres y a mujeres. Yo lo que quiero preguntarme acá es ¿qué está pasando con el ejército israelí? Que por otra parte, creo que lo comentamos el otro día, está sufriendo un montón de bajas por suicidios, porque no todos los soldados aguantan semejante nivel de sadismo. No cualquiera puede hacer las cosas que están haciendo algunos soldados israelíes. Ahora, este tema
por eso les decía, primero se tomó como que la flotilla era una cosa cosmética, como que era banal, como que al lado de una guerra o de un genocidio, como el que está ocurriendo en Gaza, esto de llevar ayuda humanitaria parecía una cosa, viste esa idea que teníamos antes de Greenpeace, ¿no? Mientras acá desaparecía gente, ellos hablaban de los pingüinos empetrolados. Bueno, en ese momento estábamos preocupados porque desaparecían las personas, no estábamos tan preocupados por los pingüinos empetrolados. De esto estoy hablando hace mucho tiempo. Pero eh, a medida que va pasando el tiempo, no sé si se dieron cuenta, Greta Thunberg ya no viaja, pero viajan activistas de todo el mundo. Se está volviendo y se exponen a esto, no solamente a ser capturados en aguas internacionales, se exponen, hasta ahora se exponían a malos tratos, pero también se difundieron videos antes de violaciones a palestinos en las cárceles israelíes. Yo pregunto, los delitos sexuales, las violaciones, tanto a hombres como a mujeres, ¿le producen goce al ejército israelí? ¿Obtienen algún tipo de satisfacción perversa de eso? ¿Qué carajo les pasa con, con, con esto, con la necesidad de aplastar al otro, con este odio infinito, que yo no sé si es un trauma mal manejado del holocausto, no sé, que hagan terapia de nación, tienen que hacer terapia de nación, ya de grupo es un grupo grande el que tiene que hacer terapia, pero eh, es un hecho político. Lo que quiero decir es que es un hecho político que hace gente que no maneja armas y que en ese sentido tenemos que mirarlos, o por lo menos me parece a mí, no quiero bajar una línea, pero me parece a mí, es mi mirada, que es bastante heroico lo que hacen. Es bastante heroico. De paso quiero comentarles que Paula Jiménez y Lucas Aguilera, que son de Nodal, de la agencia Nodal, están entre los activistas que todavía no aparecieron, están secuestrados en Libia. De ellos todavía no se sabe nada. Y con estas noticias del barco del terror, miren, había un barco del terror donde les rompían los brazos, donde les rompían las manos y donde los violaban. Realmente ese país se ha vuelto una caja del mal. Es increíble. Y las reacciones, por supuesto, porque además se tiran tiros en los pies todo el tiempo. Por supuesto que este último episodio está teniendo una reacción internacional muy fuerte. Hasta ahora, miren, Irlanda, la hermana de la presidenta es una de las secuestradas. Dinamarca, Francia, Australia, Malasia, Italia, todos esos países presentaron quejas ante Israel por el maltrato a sus ciudadanos. Argentina no, hay varios argentinos, pero no sé si a Milei le preocupará si los tratan mal o si los violan. No sé cuál es la moral de Milei. Creo que no tiene ninguna. Pero no es la nuestra, seguramente. No es la nuestra. Entonces, digo, uniendo las dos cosas, ¿no? Sale la encíclica Magnífica Humanidad, que lo que nos quiere decir el Papa, que en este momento creo que de otra manera no nos gusta tanto como Francisco, bueno, ahora a lo mejor viene a Perú y de paso viene a la Argentina, no tiene el carisma de Francisco, pero esta encíclica apunta directamente a ese núcleo que lidera Palantir. Palantir tiene mucho que ver también con Israel. Palantir tiene mucho que ver también con la guerra de Estados Unidos en Irán. Palantir es un agente de muerte y lo tenemos instalado acá. Y el tipo se piensa quedar porque si no, no hubiese gastado 12 millones de pesos en una casa. Se mueven así. Necesitan quedarse un tiempo en un país, se compran un palacete en Barrio Parque de 12 millones de dólares, no tienen ningún problema. Por mí que se compren lo que quieran. El tema es qué nos vienen a hacer. No nos vienen a hacer el bien, nos vienen a rematar. Así como está rematando Milei absolutamente todo lo que está vivo en este país. Y siguiendo con la idea de la magnífica humanidad, bueno, hagámosle un lugar ahí, porque tanto la Rerum Novarum como esta, como la Magnífica Humanitas, lo que se plantean es
que ante cambios civilizatorios, ante cambios tecnológicos que presuponen un cambio civilizatorio, como fue en su momento la revolución industrial de León XIII y en este momento es la inteligencia artificial de León XIV, lo que vuelve a plantear la Iglesia es que no puede vaciarse de valor el trabajo humano, que no puede dejarse la inteligencia artificial librada a su buena suerte y que la programen en Silicon Valley. Que eso es permitir que a uno lo colonicen, que uno tome por cierto lo que es mentira, que uno se deje manipular, que a partir de lo que están haciendo estas empresas tecnológicas, ya saben, ustedes, ¿a qué creen que vino Nila a la Argentina? A que Milei gane las elecciones. Vino a ver cómo programa un fraude. Es claro que vino al salvataje de un gobierno que se hunde. Y entonces estemos preparados para muchas noticias falsas y para muchos eventos inesperados, porque lo que los tipos hacen es esto. Así que bueno, la actualidad argentina está contenida dentro de estas dos noticias que tienen repercusiones o que provienen del ámbito internacional. Yo creo que hay que darle mucha pelota, que los dirigentes políticos le tienen que dar mucha pelota a esta encíclica, porque es el marco, como lo fue la Rerum Novarum en su momento, que ordenó el mapa del siglo XX, que hay que compatibilizar la inteligencia artificial controlada, por lo menos tenemos que saber quién carga la inteligencia artificial que nosotros consultamos. Por lo menos saber quién fue que la cargó. Por supuesto que es muy raro que tengamos la mayor parte de nosotros ve inteligencias artificiales cargadas por Estados Unidos. Entonces nos van a decir lo que Estados Unidos quiere que sepamos, pero no deja de ser una enorme manipulación. Y la dignidad humana llevada al tema del genocidio, también al genocidio por goteo, porque de lo que habló García Cuerva, yo ayer me escuchaba a Rosario Yerdi decir, no, estuvo muy tibio García Cuerva. Escúchame, le habló todo el tiempo el paralítico. No sé qué querés que le diga, hijo de puta querés que le diga. Más o menos se lo dijo en otras palabras. Pero quiero decir, estamos en una época de hijos de puta y estamos en una época en la que se quiere reemplazar la máquina por lo humano. Ya no es como en el siglo pasado con el papa anterior, donde el tema era la explotación. Ahora es el exterminio, porque con las máquinas les alcanza. Así que, bueno, yo sé que por ahí son cosas que uno prefiere leer alguna noticia o escuchar algunos, ¿no? Audios asquerosos de la vida privada de Milei, pero en eso no se nos juega la vida. Se nos juega la vida en cómo se va a armar la inteligencia artificial en la Argentina y en que presentemos resistencia a este deseo enloquecido de una banda de desequilibrados de reemplazar lo humano por la máquina. Ya venimos.